Y a continuación, para concluir con las ponencias que tenemos programadas el día de hoy, le voy a dar la palabra al doctor Ruy López Ridaura, que es doctor en Epidemiología Nutricional de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, es investigador nacional, es fundador de la Corte Es Maestras y ha estado involucrado en la implementación de una gran variedad de estudios epidemiológicos en enfermedades no transmisibles, diabetes, síndrome metabólico, enfermedades cardiovasculares, vejez y obesidad. Fue director general del SENAPRESE y actualmente es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, y a él le corresponde en este momento de la sesión hablar un poco de cómo está el sector salud fortaleciendo la lactancia materna y cuál es su compromiso en reacción pues a estos datos y a lo que hemos estado aprendiendo en el país. Bienvenido, doctor Ridaura. Muchas gracias, doctor Barquera, muchas gracias, doctor Carrillo, por este foro y muchos otros foros que han organizado aquí en la academia, que claramente pues, está dando apertura a temas centrales para la política pública. Agradezco mucho a la academia en recibir este tipo de iniciativas y pues agradecer a ustedes y a los más de 300 personas que están viendo el evento, tanto por Facebook, por YouTube y por el Zoom interno de la academia. Muchas gracias. Y gracias, por toda, Anabel, por organizar por todo este simposio, que creo que se tocaron temas relevantes y más que tratar de hablar un poco de cómo nos hemos fortalecido, yo quiero tocar algunos de los temas donde durante esta administración tal vez tuvimos una serie de dificultades para poder avanzar en una agenda que nos hubiera gustado avanzar más, y quiero tocar algunos de los temas que plantearon cada uno de los ponentes, en donde creemos que hay datos muy importantes. Creo que estuve como pensando un poco dónde están estas prioridades, un poco de la política pública, y a veces es difícil, pero me interesó mucho y me va a interesar conocer el detalle de una barra que presentó Anabel. Interesante, decía que para llegar a la meta, ponía como, el poder estimar la contribución de las políticas públicas a un incremento, por ejemplo, en este caso de la lactancia materna exclusiva, es algo que metodológicamente siempre ha sido un reto. El decir qué tanto porcentaje va a pasar si hacemos A, B, C, pues es un reto metodológico desde la inferencia estadística, de decir, si hago esto puedo incrementar. Parecería ahí el mensaje que para incrementar eso, la gran barra que se tenía del 18 puntos porcentuales más es de consejería, y 6 puntos porcentuales solamente la contribución del código y el control del mercadeo. Entonces sí parecería como si, y ese tipo de evidencia cuando se pone así, pues parece como que da pie a que la prioridad de la política pública pues sea nuevamente una cosa de fomento, de consejería, sin pensar que un factor determinante, es más, tal vez determinante para que la consejería sea efectiva, y es por eso que la inferencia de estas proporciones es difícil verlas como si fueran factores independientes, porque el efecto de consejería que está compitiendo con este determinante comercial del entorno de mercadeos sucedáneos de leche materna, sería difícil pensar que va a tener el mismo efecto con o sin una modificación del entorno. Entonces creo que ese tipo de estimaciones son estimaciones muy importantes, ahí casi una invitación al cuerpo académico, o cuando yo regreso al cuerpo académico, el poder estimar esta parte de exactamente dónde están estas contribuciones. ¿Por qué lo digo? Porque en general hay esta discusión de la política pública sobre por dónde nos vamos, el reforzar políticas regulatorias, y a veces les llaman prohibicionistas, parecería como una alternativa, y muchas veces parece una cosa en la que dicen, no, lo que hay que realmente es fomentar y acompañar, porque realmente lo que falta es que para combatir estas grandes barreras culturales hay que enseñar, hay que decir y hay que promocionar, ¿no? Y creo que eso ha sido tal vez una de las falacias en las que hemos caído en la política pública, donde se piensa que se puede sustituir
el gran embate comercial que hay en casi todos los entornos, en muchos entornos y determinantes de la salud, estos determinantes comerciales, pero especialmente en el área de alimentación, donde son especialmente dañinos, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos que quitar como primer mensaje. No vamos a poder avanzar mucho más con fomento, promoción, si no combatimos el entorno comercial y especialmente en este caso los sucedáneos de leche materna. Y esto, digo, parecería como una cosa fácil de decir, bueno, pues si ya tenemos, se sabe, es cosa de promocionarlo, es voluntad, y parece una cosa un poco más de voluntad política, ¿no? Pero les comento, digo, tener un código internacional desde hace 40 años, que lo dice muy claro, digo, tampoco es que es ambiguo, es bastante específico sobre qué es lo que tendríamos que estar controlando en este compromiso que más de, no sé cuántos países, más de 140 países firmaron el Código Internacional, y hay por ahí un análisis que también hicieron el grupo del Instituto, de decir cuántos países realmente lo siguen, y es pues, menos del 5%, no hay un seguimiento de algo que se firmó hace 40 años. Y más sorprendente es ahora en la última academia, y ahí Simón nos acompañó y fue parte, parecía como que ya había una iniciativa de varios países en donde se estuvo impulsando un componente muy claro. Anabel mencionó esta cosa sobre que la misma OMS hacía una recomendación específica sobre el mercadeo de sucedáneos de leche materna, y ahora había necesidad de tener una voluntad mucho más allá que incluyera también el componente que cada vez es más creciente y de mayor impacto, que es las estrategias digitales. Y pues yo no estuve ahí, estaba en otros asuntos aquí en México, pero lo que me comentan Simón y Ricardo, la gente que estuvo allá, es que sí, digo, era impresionante ver cómo para una resolución que parecía casi una cosa general, sin mucho, no muy agresiva, no muy prohibicionista, sino una cosa casi de, estamos todos de acuerdo en que tenemos que controlar el mercadeo, especialmente el marketing digital de los sucedáneos de leche materna, y no se logró, no se logró el consenso, ¿no? Entonces, y cuando no se logran estos consensos, todavía nosotros quisimos impulsar la posibilidad de que se vote, un poquito para mostrar los países que estaban diciendo que no, un poquito para tratar de entender. Y no, ahí tal vez hay un ambiente un poquito más de cordialidad política y tampoco se nos permitió llevarlo a votación. Entonces quedamos un poco en la voluntad de decir, vamos a prepararlo mejor, y en esa tarea estamos y no hay que olvidarla, porque si no nos va a pasar lo mismo, que vamos a llegar a la siguiente sesión de la Asamblea Mundial de Salud sin el consenso. Y sí, claramente tenemos que conseguir consenso. Pero les comento esta anécdota un poco en el sentido de el querer impulsar una política pública de regulación, pues claramente estamos hablando de una barrera estructural de intereses, de conflicto de interés, que no es fácil definir y no es fácil el regular, el combatir, ¿no? Aún mismo dentro de las políticas públicas, el pensar que para impulsar ciertas políticas públicas, si empiezas a ser muy estricto, posiblemente empiezas a encontrar más barreras para impulsar. Entonces siempre es una cosa de trade-offs entre decir qué tanto impulso esta parte y qué tanto no. Y esto nos pasó precisamente con el Código Internacional, el poderlo traducir. El grupo del Instituto, UNICEF, formamos un grupo de expertos para hacer los cambios específicos en dos reglamentos de COFEPRIS, el reglamento de bienes y servicios y el reglamento de publicidad. Y pues digo, mismo internamente nos ha costado trabajo el elevarlo. Creo que estamos de acuerdo en la Secretaría de Salud, lo hemos tomado y estamos en este lobbying también en el interior de las diferentes dependencias para lograr que este reglamento se publique. Antes me había casi comprometido a que lo publicáramos antes de terminar la administración, ahorita ya 1500 horas de terminar, me cuesta más trabajo comprometerme, pero que sepan que sí, desde la Secretaría de Salud sí tenemos el ímpetu de tener ese reglamento, que creo que va a dar un paso sustancial a esta parte que comentaba Michelle sobre la necesidad de vincular las recomendaciones del código a sanciones y seguimiento, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte de la política pendiente que tenemos que reforzar. El otro componente que creo que es interesante, y ahora sí yéndome a la parte ya más de la consejería, creo que
Digo, porque también creo que hemos invertido mucho en la parte de capacitación y cursos de capacitación, tenemos muchos, a diferentes personas, campañas de promoción también tenemos mucho, ¿no? Entonces, el decir qué es lo que falta en estas campañas, es que necesitamos más tiempos de radio, más dónde está, dónde una campaña, cuándo es algo que realmente invade todo el espacio. Y creo que ahí sí por eso también tenemos que controlar la publicidad para poder tener un peso preponderante de las políticas y de la promoción gubernamental, porque si no, la promoción gubernamental siempre va a estar opacada por los intereses comerciales del otro gran espacio que está promocionando los hábitos no saludables. Entonces, y ahí creo que lo que también ha faltado mucho, además de tal vez fortalecer estas campañas, es que a veces se piensa que las capacitaciones, cuando se capacita al personal, pues ya se capacitó y tenemos 1,500, 3,000, 40,000 capacitados. Y a veces cuando uno va ya a los hospitales, a las unidades, pues ¿dónde están los 40,000 capacitados? Digo, ¿qué no teníamos 40,000? Muchas veces tenemos y mucho más con la parte de la educación a distancia, donde cada vez tenemos mejores números de personas capacitadas, pero sí tenemos que estar en el territorio checando realmente si están capacitados y si esa capacitación sirvió de algo. Por eso una de las cosas que impulsamos mucho es este componente, la identificación de consejería, que es otra cosa diferente. Digo, el tener personas que tengan como trabajo fundamental la consejería, y especialmente en estos hospitales amigos de la niña y el niño, que también fue una política exitosa, y la hemos seguido, y tenemos acreditaciones de hospitales de niña y niño, pero también el caer en un proceso de acreditación documental sin realmente una vigilancia territorial, pues también otra vez nuevamente se convierten en políticas públicas de poco impacto. Entonces yo creo que uno de los componentes es el estar cerca en el territorio. Y ahí es donde nosotros, desde la política pública hemos tratado, o desde la salud pública, hemos impulsado la creación de un cuerpo integral funcional que es el Servicio Nacional de Salud Pública. Hemos insistido y ahora en cada podio que me dan, cada micrófono lo menciono. Porque uno de los problemas que tenemos en los programas de salud pública es precisamente esta parte de decir, tenemos un programa que tiene un objetivo A, otro B, otro C, tenemos 23 programas. Entonces llegas a un centro de salud o llegas a un hospital y resulta que la enfermera, esta es la que está contratada por el programa de planificación familiar que viene a hacer consejería sobre planificación, esta es la enfermera que está contratada para atención de la violencia, ¿no? Y esta es la enfermera que tal vez está contratada para el programa de lactancia, ¿no? Pero también está una enfermera, una trabajadora social que está para la parte de adolescencia. Entonces tenemos mucho personal pagado por el programa de salud pública, cada quien viendo una parte específica de estos programas verticales. Cuando realmente lo que tendríamos que tener la inversión en salud pública, por eso cuando hablan de la inversión etiquetada, digo que es una de las recomendaciones, es interesante y parecería que el etiquetar dinero para un objetivo específico es lo que logra el cambio. Y no, digo, estamos cada vez más convencidos que el etiquetar una cosa tan específica al final desintegra una acción funcional que se tiene que tener. Entonces, creo que sí se tiene que tener inversión con objetivos claros, medibles, pero no caer en el hiperfraccionamiento del indicador, porque entonces tenemos el gran peligro de nunca tener presupuesto suficiente para una integración funcional. Entonces creo que la parte de consejería, la primera hora, el hospital del niño y niño, hay que tenerlo en cuenta, aunque también hay que tomar en cuenta que cada vez estamos tratando de impulsar más los partos en el primer nivel, y entonces por eso no, la necesidad de expandir las necesidades de consejería al primer nivel obviamente van a ser más difíciles, ¿no? Entonces creo que ahí van a ser pues, los grandes retos. Creo que sí hay una gran oportunidad, y ya lo ha dicho tanto el futuro secretario, el doctor Kesenovich, como también la futura presidente Claudia Sheinbaum, han puesto esto como los 1000 días como un enfoque prioritario. Digo, uno ve el enfoque de 1000 días, hay muchos componentes, ¿no? Algunos muy medicalizados, pero sí se menciona la lactancia, y creo que hay una parte muy importante, y creo que lo que están recomendando aquí, y terminarlo con un documento de recomendaciones de políticas públicas, pues también nos va a ayudar a nosotros en esta época de transición, de poder decir esto, hasta aquí llegamos, pero creemos y estamos convencidos que pudimos haber llegado a más, y aquí hay un grupo académico que está dando recomendaciones específicas para lograrlo. Pero sí, convencidos de que si no
reforzamos esta política regulatoria. Creo que el componente del mercadeo y, digo, si uno piensa, si dice el sucedáneo tendría o no que ser casi por prescripción médica, como uno pensaría, independientemente del etiquetado, del mercadeo, si es casi, es una prescripción individualizada. Digo, y obviamente eso pues, tal vez sería el sueño, pensar que solamente se le prescribe a la persona que tiene la indicación clínica de recibir un sucedáneo de leche materna, ¿no? Como es el programa, por ejemplo, de VIH, y digo, tenemos programas específicos que lo hacen. Digo, pero eso sí, pues eso requiere una política pública muy fuerte, el tratar de casi considerar el sucedáneo como un medicamento, ¿no? Y digo, esto sería, pero claramente hay que ir de manera más progresiva, y creo que por eso el etiquetado, el marketing, son políticas que sí se pueden implementar en el muy corto plazo. Entonces, pues muchísimas gracias, creo que están tocando pues, los temas prioritarios. Con mucho gusto me convierto en el vocero de esto hacia la siguiente administración, y creo que, y de forma transparente, saber cómo, por qué no llegamos a lo que queríamos llegar, pero convencidos de que la política que se está marcando es la adecuada. Muchas gracias.